Bienvenidos, amantes de la historia. Es un placer recibirlos en este canal donde nos adentramos en los episodios más sombríos y cautivadores del pasado humano. Si disfrutan de nuestros análisis detallados de acontecimientos históricos, donde cada elemento cobra vida ante ustedes, recuerden suscribirse y dejar un me gusta. Esto permitirá que nuestras narraciones lleguen a más personas que, como ustedes, valoran la historia auténtica. Y no olviden contarme en los comentarios desde qué lugar nos ven y qué hora es allí. Siempre me intriga saber hasta dónde viajan estas historias del pasado que moldean nuestra comprensión de la resistencia humana. Hoy iniciaremos uno de los recorridos más espeluznantes de la historia: un asedio medieval. Dejen a un lado lo que han visto en las películas de Hollywood con caballeros nobles y defensores heroicos en lo alto de los muros. Hoy hablaremos de la verdadera cara de los asedios: el hambre que enloquece, las enfermedades que avanzan más rápido que las llamas, ratas tan grandes como gatos, y por qué un simple dolor de muelas en una ciudad sitiada puede convertirse en una condena mortal. Acompañaremos este aterrador proceso desde los primeros rumores de la llegada de un ejército hasta el instante en que las puertas finalmente ceden y comienza la auténtica pesadilla. Esta no es una historia de combate. Es un relato sobre cómo la sociedad se desmorona poco a poco bajo la presión. Cómo las personas comunes se transforman en criaturas desesperadas por seguir con vida. Y por qué un asedio medieval representó una de las pruebas más despiadadas que el ser humano pudo imaginar. Siéntese y prepárese para un extenso viaje a un mundo donde un pedazo de pan vale más que el oro, donde los vecinos se vuelven enemigos y las murallas de la ciudad dejan de ser protección para convertirse en una prisión. Porque hoy usted es habitante de una ciudad medieval, y más allá de sus fortificaciones, un ejército se está reuniendo, sin apuros. Tiene paciencia y sabe que el hambre hará el trabajo por él. Usted vive en una ciudad fortificada, rodeada de gruesos muros de piedra que alcanzan la altura de 3 hombres adultos colocados uno sobre otro. Estas murallas han visto pasar muchas generaciones. Sus abuelos las levantaron, sus padres las mantuvieron, y ahora usted las observa con esa mezcla de orgullo y familiaridad que sienten quienes jamás han presenciado su caída. La ciudad es pequeña, con cerca de 3.000 habitantes, lo que para los estándares del siglo X la convierte en un asentamiento considerable. La mayoría de las urbes europeas de esa época tenían entre 1.000 y 5.000 habitantes. Solo colosos como París o Venecia podían alardear de decenas de miles. Su ciudad es un pequeño universo, donde todos se conocen, donde las alegrías y las desgracias son públicas, y los secretos duran lo que se tarda en caminar desde la plaza del mercado hasta las puertas. Las calles son angostas, tan angostas que 2 personas apenas pueden extender los brazos sin rozar las fachadas de las casas. El suelo está cubierto de piedras desiguales, entre las que se acumula suciedad formada por una mezcla equilibrada de agua de lluvia, estiércol de caballo y lo que se llama, con excesiva delicadeza, desechos humanos. El aroma de las calles es una especie de mezcla orquestada de olores. El humo que sale de las chimeneas se combina con el de panaderías, curtidurías, establos y letrinas. A esta mezcla se añaden matices de vegetales en descomposición, cerveza avinagrada y ese olor difícil de describir que proviene de tanta gente viviendo hacinada sin acceso a baños públicos. Tu hogar es una construcción de 2 niveles hecha de madera y piedra, con un taller o comercio en la planta baja y las habitaciones familiares en la superior. Las ventanas son pequeñas y solo tienen vidrio en parte. El cristal es costoso, por lo que la mayoría de los huecos se cubren con telas engrasadas o vejigas animales, que dejan pasar algo de luz pero protegen del viento. En invierno la casa es helada, a pesar de la chimenea, que humea
y con frecuencia llena las estancias de un vapor picante. En verano, el calor y la humedad resultan insoportables y los olores de la calle se colan por las rendijas de paredes y ventanas. Tienes un oficio. Quizá eres curtidor, tejedor, herrero o panadero. Y esa ocupación determina no solo tu sustento, sino también tu lugar dentro de la jerarquía urbana. Los artesanos forman gremios que controlan los precios, la calidad del trabajo y el número de aprendices. Un gremio es más que una asociación profesional. Funciona como familia, amparo frente al hambre y defensa frente a la competencia. Sin pertenecer a uno, no puedes ejercer tu oficio en la ciudad, y por ello no puedes vivir en ella. Tu alimentación es simple y repetitiva. La base de la dieta son panes oscuros y densos, a menudo mezclados con avena o cebada, papillas hechas con diversos granos, algunas verduras cuando hay disponibles y en contadas ocasiones carne. Bebe cerveza o una variedad ligera de ella casi siempre, ya que el agua suele estar contaminada y es peligrosa para la salud. La leche se echa a perder rápido, sobre todo en verano, y el vino es un lujo reservado para celebraciones o para los adinerados. En el corazón de la ciudad se levanta el castillo, una construcción de piedra imponente que sirve de residencia al señor local y de último refugio en caso de ataque. Lo rodea su propia muralla y un foso, y solo se accede por un puente levadizo. En tiempos tranquilos, el castillo parece distante, parte del paisaje cotidiano, pero ajeno al día a día. El señor solo aparece en ocasiones especiales, por lo general para cobrar impuestos o anunciar nuevas disposiciones. Las entradas a la ciudad son enormes portones de madera reforzados con hierro y gruesas vigas. Se abren al alba y se cierran al caer la noche. Por estas puertas pasan comerciantes, peregrinos, viajeros y noticias del exterior. La guardia suele estar compuesta por unas pocas personas, más interesadas en evitar el contrabando que en defenderse de un enemigo organizado. La vida avanza siguiendo el ritmo lento de las estaciones y las festividades religiosas. Uno se levanta con el amanecer, trabaja hasta que oscurece y asiste a misa los domingos y días importantes. La diversión es sencilla, ferias que se celebran algunas veces al año, bodas y bautizos de los vecinos y de vez en cuando espectáculos de artistas itinerantes. El tiempo no se mide con relojes, casi nadie posee uno. La gente se guía por el sonido de las campanas, la posición del sol y los cambios de estación. Pero bajo ese ritmo aparente y tranquilo, siempre existe una inquietud silenciosa. El mundo del siglo X es duro y lleno de incertidumbre. Los conflictos entre señores feudales surgen y se apagan como incendios. Las enfermedades llegan en oleadas arrasando con la mitad de la población en cuestión de meses. Las malas cosechas se repiten cada cierto tiempo, trayendo hambre y muerte. Bandidos acechan los caminos, atacando a mercaderes y viajeros. Aún así, tu ciudad da la impresión de ser segura. Las murallas son sólidas, las puertas resistentes, y la guarnición, aunque pequeña, está formada por hombres con experiencia. El señor asegura a los habitantes que la ciudad es inexpugnable, que ya ha resistido asedios y podrá hacerlo nuevamente. Hay grano almacenado, agua en los pozos, y si surge el peligro, todos los campesinos del alrededor pueden resguardarse tras los muros. Esa sensación de seguridad es una ilusión, algo que pronto descubrirás. Pero por ahora te brinda sosiego, te permite dormir tranquilo y no pensar en las amenazas del exterior. Sigues con tu rutina diaria. Trabajas, crías a tus hijos, discutes con los vecinos por asuntos menores y no imaginas que tu mundo está a punto de transformarse para siempre. Todo inicia con un rumor, igual que la mayoría de los desastres medievales, donde las noticias se propagan con rapidez y se deforman cada vez que alguien las repite. Los primeros indicios llegan de un comerciante que aparece desde las tierras orientales con un carro medio lleno de lana y de preocupación. Relata su historia en una taberna, y en un pueblo medieval una taberna es más que un simple sitio donde se sirve cerveza. Es un punto de reunión para intercambiar información, rumores y noticias sobre el humo que se alza sobre las aldeas cercanas. Se habla de un humo extraño que brota de hogares y fraguas, y de gruesas columnas oscuras que se elevan cuando las viviendas y los graneros arden. Al comienzo nadie le da mucha importancia. El humo pudo deberse a muchas causas: un fuego accidental, la quema de paja vieja, incluso celebraciones con hogueras.
En un mundo sin comunicaciones rápidas ni fuentes confiables, los rumores abundan y la mayor parte resulta infundada. La gente mueve la cabeza, lanza comentarios burlones sobre la exageración típica de los comerciantes y vuelve a lo suyo. Pero el mercader no es el único portador de malas nuevas. Días después llega un sacerdote de una parroquia cercana. Es un hombre normalmente calmado, sensato, poco propenso al pánico o al dramatismo. Cuenta que su iglesia fue reducida a cenizas y que sus feligreses huyeron al bosque. Su rostro muestra las señales de un golpe y su sotana está rota y sucia. Cuando le preguntan quién fue el responsable, niega con la cabeza y dice: «Vienen del norte, son muchos, muchísimos». Estas palabras causan un impacto distinto al que provocaron las historias del comerciante. Los sacerdotes no inventan este tipo de cosas. Su voz tiene autoridad en una sociedad donde la iglesia es una de las pocas instituciones dignas de confianza. La gente empieza a cruzar miradas, a hablar en voz baja y a formular preguntas más serias. ¿Quiénes son? ¿De dónde proceden? ¿Qué buscan? Pero el sacerdote apenas puede añadir más. Escapó sin ver a todo el ejército, solo a una parte. Los días siguientes confirman los temores. A la ciudad empiezan a llegar refugiados, campesinos con niños y ancianos, llevando guadañas y rebaños, cargando sacos con sus pocas pertenencias. Relatan historias de aldeas arrasadas, ganado robado, hombres muertos y mujeres raptadas. Sus versiones varían en detalles, pero coinciden en lo fundamental. Un gran ejército ha surgido en el norte, avanzando de pueblo en pueblo, quemándolo y saqueándolo todo. El flujo de refugiados aumenta cada día. Primero unas cuantas familias, luego decenas, después cientos. Se instalan a las afueras, levantan chozas improvisadas y piden alimento y amparo. Su presencia recuerda constantemente que la amenaza es real y se acerca. Los niños juegan entre las tiendas, escuchando relatos de guerreros temibles con armaduras negras y ciudades que cayeron en cuestión de horas. En la ciudad empiezan a producirse cambios sutiles. Los comerciantes se vuelven más prudentes, piden más información antes de decidir si permanecer o marcharse. Algunos, especialmente quienes tienen parientes en lugares lejanos, comienzan a empacar sus bienes y a prepararse para partir. Los precios de los víveres suben ligeramente, no de manera brusca, pero sí lo suficiente para que quienes vigilan el mercado lo noten. El Señor convoca un consejo municipal, reuniendo ancianos, líderes de gremios y ciudadanos destacados. Se congregan en el salón del castillo, alrededor de una larga mesa de roble iluminada por velas que proyectan sombras temblorosas sobre los muros de piedra. El debate se prolonga durante horas. A veces las voces suben, a veces bajan hasta convertirse en murmullos. Al concluir, los miembros se dispersan con expresiones graves, pero sin emitir anuncio oficial alguno. En su lugar, empiezan a aparecer cambios discretos, pero relevantes. Se duplica la guardia en las puertas. Las patrullas en las murallas se vuelven más frecuentes y ordenadas. En la armería se revisan las armas, se afilan espadas y se ajustan ballestas. Los herreros reciben pedidos para fabricar más puntas de flecha y reparar armaduras. Todo se realiza con discreción, sin ostentación, pero la población lo percibe y los rumores crecen, se vuelven más precisos, más temibles a medida que se repiten. Algunos aseguran que el ejército suma 10.000 hombres, o 15.000, o incluso 20.000. Otros dicen que lo dirige un caudillo despiadado que jamás toma prisioneros. Hay quienes hablan de mercenarios que venden a los cautivos como esclavos, o de extranjeros que rinden culto a dioses oscuros y practican sacrificios humanos.
Las iglesias comienzan a ofrecer misas adicionales, implorando por la protección de la ciudad y de sus habitantes. Los sacerdotes piden arrepentimiento, afirmando que las desgracias llegan como castigo por los pecados. Algunos ciudadanos especialmente devotos empiezan a ayunar y a dar limosnas, con la esperanza de atraer el favor divino. Algunos, en cambio, se aferran a sus últimos disfrutes, convencidos de que, si el final se aproxima, es mejor recibirlo con el estómago lleno y una jarra de cerveza en la mano. El ambiente en la ciudad se modifica poco a poco, pero sin detenerse. Las carcajadas se vuelven menos habituales y menos genuinas. Las personas miran por encima del hombro con mayor frecuencia, pendientes de los ruidos que provienen del otro lado de los muros. Las charlas en el mercado giran cada vez menos en torno al coste del grano o la calidad de los tejidos, y más sobre lo que han escuchado de los refugiados, lo que han visto en los caminos, o lo que piensan hacer si ocurre algo. Los niños notan la alteración en el humor de los adultos, aunque no siempre entiendan por qué. Empiezan a inventar nuevos juegos, asedios a castillos, batallas contra invasores, huidas al bosque. En estas fantasías siempre hay héroes y villanos bien marcados, ganadores y derrotados. La realidad, como pronto descubrirán, es mucho más dura y complicada que esas aventuras infantiles. No llegan todos al mismo tiempo. Eso sería demasiado propio del cine, demasiado fácil de interpretar. En su lugar, el ejército se desliza poco a poco por los alrededores, como agua helada que llena cada grieta y rincón. Los primeros en hacerse visibles son los exploradores, jinetes solitarios en las colinas cubiertas de hongos, sus figuras recortadas a través del telescopio desde la torre de vigilancia. Aparecen al amanecer y se desvanecen al caer la noche. Examinan las sendas, cuentan las defensas, memorizan dónde están las puertas. Se mueven con la prudencia experta de quienes dominan su oficio. No se acercan lo suficiente para quedar al alcance de las ballestas. No hacen gestos amenazantes ni lanzan provocaciones. Solo observan, anotan mentalmente y se marchan. Pero su presencia pesa como si fuera algo físico. Todos dentro de la ciudad saben que están siendo observados, analizados y medidos. Con los días los exploradores aumentan. Empiezan a verse en parejas, tríos y grupos de 5 o 6. Algunos permanecen en las colinas, otros rodean la ciudad describiendo un amplio círculo. Otros investigan los accesos al agua, el río o arroyo que abastece a la población. Se vuelve evidente que no son salteadores ni bandas dispersas. Es una fuerza organizada, preparando una operación de gran relevancia. Luego llegan los estandartes. Ese momento queda grabado en la memoria. En una colina al norte, donde el día anterior solo había hierba y unos cuantos obles, surge un bosque de banderas de colores, rojas, negras, doradas, con animales, cruces y signos heráldicos diseñados para infundir temor. Flamean con solemnidad, como si proclamaran: hemos llegado, estamos aquí y no nos iremos. Tras las banderas avanza el ejército. Al principio parece solo una nube de polvo en el horizonte. Luego, un río de hombres y caballos que avanza por senderos y caminos. Hacia el mediodía ya no queda duda. Es un verdadero ejército, no una banda de ladrones ni un grupo de mercenarios.
sino una fuerza militar completa, con trenes de suministros, máquinas de asedio y unidades bien organizadas. Montan el campamento con método, como quienes han repetido ese proceso cientos de veces. Las tiendas brotan en hileras ordenadas. Surgen cercos para los caballos, cocinas, fraguas y hasta un hospital improvisado. El humo de las fogatas asciende en gruesas columnas y el olor a leña ardiendo y comida se esparce por todas partes, impregnando incluso las murallas. Es el aroma de una multitud establecida para quedarse mucho tiempo. El tamaño del ejército se revela al anochecer. Miles de fogatos brillan en la oscuridad como estrellas en la tierra. Las cifras más prudentes hablan de al menos 5,000 personas, quizá más. Frente a la guarnición de la ciudad, unos 200 soldados profesionales y 300 o 400 milicianos locales, la desventaja es abrumadora. Pero el verdadero miedo no nace del número, sino de su orden. No tienen prisa. No parecen preparar un ataque inmediato ni desplegarse para un asalto al amanecer. En lugar de eso, comienzan a construir. Desde las murallas puede verse cómo levantan fortificaciones de madera, empalizadas, fosos y torres de vigilancia alrededor del campamento. Transforman lo que era un asentamiento temporal en una base fortificada desde la que operar durante semanas o meses. Más inquietante aún es el comienzo de la construcción de las armas de asedio. Carros descargan troncos, tablones y piezas de hierro. Carpinteros e ingenieros trabajan en estructuras que al principio resultan difíciles de identificar, pero que pronto adoptan formas reconocibles. Trabuquetes, manganelas y torres de asedio. Los golpes de martillo, el chirrido de las sierras y los gritos de los artesanos llegan a la ciudad y recuerdan sin descanso que los ingenios de asedio avanzan. Los trabuchetes merecen una mención aparte. Esas enormes máquinas de madera, tan altas como un edificio de 3 plantas, representan la cima de la ingeniería militar medieval. Basadas en el principio del contrapeso, pueden lanzar bloques de piedra de hasta 1.500 kilos a casi 300 metros. Y las piedras no son los únicos proyectiles posibles. Los trabuchetes pueden arrojar toneles de brea encendida, restos de animales para provocar enfermedades y las cabezas decapitadas de prisioneros con el fin de causar un impacto psicológico en la ciudad. Levantar un tribuchete es una tarea complicada y prolongada, que exige cálculos exactos y artesanos experimentados. Primero se monta un enorme armazón de madera que alcanza unos 10 metros de altura. Después se coloca el sistema de giro y la balanza, una larga palanca con un contrapeso que puede llegar a las 10 toneladas en el extremo corto y el soporte para los proyectiles en el extremo más largo. Ajustar el arma requiere numerosos tiros de prueba para determinar la fuerza y el ángulo adecuados. Las torres de asedio representan otra pesadilla para los defensores. Estas construcciones móviles de madera, tan altas como las murallas o incluso más, se levantan sobre ruedas y se cubren con pieles húmedas para protegerlas del fuego. Dentro de la torre pueden ir decenas de combatientes armados, que, una vez que ésta se aproxima a la muralla, desembarcan sobre las defensas mediante un puente abatible. Los defensores se ven entonces enfrentados a fuerzas enemigas superiores sobre sus propias fortificaciones. Mientras esto ocurre, un pánico silencioso se adueña de la población. Aquellos que hace apenas unos días se burlaban de los rumores sobre un ejército que avanzaba, ahora se reúnen en grupos, debatiendo qué hacer. Unos proponen intentar negociar con los sitiadores. Quizá acepten un pago o tributo y se retiren sin derramar sangre. Otros piden resistir, confiando en la fortaleza de las murallas y en las reservas de alimento. El Señor ordena cerrar las puertas de la ciudad. Esta medida no se toma sin un debate interno. Clausurar las puertas implica admitir que están bajo asedio, que el comercio se interrumpe y que se rompe toda comunicación con el exterior. Pero no existe alternativa. Dejar las puertas abiertas con un ejército tan grande aproximándose sería suicidio. Los últimos mercaderes y viajeros abandonan rápidamente el lugar, llevándose sus bienes y las últimas noticias. Algunos habitantes intentan irse con ellos, pero los guardias reciben órdenes estrictas de impedirlo. Se necesita a cada hombre para defender la ciudad, y a cada mujer para cuidar de los heridos. Incluso un niño debía llevar agua y flechas a las murallas.
Al caer la tarde, mientras el sol desaparecía tras el campamento enemigo, un emisario, un caballero portando una bandera blanca, salió de la ciudad para conocer las condiciones que el enemigo exigía para levantar el asedio. Cabalgó entre ambos ejércitos, y todos en las murallas siguieron con tensión su diminuta silueta hasta que se perdió en el campamento contrario. El parlamentario regresó 2 horas más tarde. Las condiciones eran claras e inaceptables. Rendición absoluta, entrega de todas las provisiones y armas, así como del señor y los nobles como rehenes. A cambio prometía no matar civiles ni a incendiar la ciudad. Pero la guerra medieval las promesas valían menos que el pergamino donde se escribían. La respuesta de la ciudad de Kratok fue un firme rechazo. El emisario llevó la negativa de vuelta, y todos entendieron que las negociaciones habían terminado. Solo quedaba esperar. El asedio había comenzado, y nadie sabía cuándo o cómo concluiría. Pero todos eran conscientes de algo. No sería sencillo. Un asedio no se inicia con un bombardeo ni un ataque frontal, sino con la espera. El enemigo no tiene ninguna prisa, y en eso radica su cruel astucia. Cada día que pasa perjudica a los sitiados, desgastando su ánimo y obligándolos a pensar en lo limitado de sus provisiones, en la posibilidad de que la ayuda no llegue, y en que quizá resistir sea inútil. Los primeros días transcurren en una calma inquietante. El ejército termina de levantar su campamento y sigue construyendo máquinas de asedio, pero no ejecuta ninguna acción directa. Los defensores en las murallas permanecen en máxima alerta. Los arqueros mantienen las cuerdas tensas, aunque no divisan a nadie al alcance. Esta tensión resulta más extenuante que una batalla abierta. Entonces empiezan las provocaciones. Grupos de jinetes enemigos se acercan a distancia de tiro, agitando sus armas y lanzando insultos. Prenden fuego deliberadamente a varias casas de los suburbios, aquellas situadas fuera de las murallas. El humo se eleva, visible desde la ciudad, y cada columna recuerda lo que podría sucederles a los demás si son derrotados. La guerra sonora comienza el tercer día. Al caer la noche, cuando las velas se encienden en las casas y las familias se sientan a cenar, sonidos provenientes del campamento enemigo irrumpen en la ciudad. Tambores, cuernos y cantos de guerra entonados por cientos de voces. No es una música solemne ni especialmente melodiosa. Es un ruido rítmico y repetitivo que atraviesa las paredes e instala en la mente. Los tambores son especialmente eficaces. Sus golpes profundos resuenan en el pecho, obligando al corazón a latir al mismo ritmo, generando una sensación de que la catástrofe es inevitable. El compás varía. A veces es rápido y feroz, como una marcha bélica. Otras lento y grave, como un cortejo fúnebre. Los habitantes intentan ignorarlo, pero el sonido se cuela en sus sueños, obligándolos a despertar empapados en sudor frío. A los tambores se suman los gritos, no únicamente alaridos de guerra, sino una cacofonía meticulosamente organizada para infundir terror. Cientos de guerreros vociferan al mismo tiempo, creando una oleada sonora que golpea las murallas como un mar embravecido. Entre los gritos se escuchan amenazas, insultos y promesas de lo que ocurrirá a los defensores cuando la ciudad caiga. Algunos gritan en la lengua de la región para que todos comprendan, otros lo hacen en su idioma natal. Sin embargo, el mensaje resulta evidente incluso sin interpretación. Los arqueros enemigos empiezan a lanzar flechas hacia las murallas, no con la intención de causar daños serios, sino para mantener a los defensores en un estado constante de vigilancia. Los proyectiles llegan de manera irregular. En ocasiones caen 10 de golpe, otras veces solo uno cada 30 minutos. Y a veces descienden en auténticos aguaceros durante varios minutos. Los defensores no pueden permitirse bajar la guardia ni un instante, sin saber cuándo llegará el siguiente ataque. En ciertos casos, las flechas llevan amarrados mensajes con intimidaciones u ofertas de rendición. En otras están adornadas con orejas o dedos amputados de cautivos tomados en los alrededores. Estos avisos se recogen en las murallas, y aunque la mayoría de los defensores no saben leer,
siempre hay alguien capaz de descifrar el contenido y transmitirlo. Los rumores sobre estas notas se extienden por la ciudad más rápido que las propias flechas. Los ataques nocturnos constituyen otra forma de presión psicológica. Pequeños grupos de guerreros enemigos se aproximan sigilosamente a las murallas en la oscuridad, arrojan antorchas encendidas, lanzan alaridos, golpean las puertas y luego se esfuman. Estos hostigamientos provocan apenas daños reales, pero mantienen a los defensores en vela, agotándolos y tensando sus nervios. A la luz del día, el enemigo exhibe su superioridad numérica. Ejecutan maniobras frente a las murallas, marchan en formación, ensayan asaltos contra réplicas de madera de las fortificaciones y muestran lo bien equipados y disciplinados que están. El sol resplandece sobre sus armaduras, sus lanzas se alzan como un bosque de puntas brillantes, y los caballos relinchan y golpean el terreno con sus cascos. Este despliegue impresiona incluso a los veteranos más endurecidos, y llena de terror a los habitantes comunes. La demostración de sus máquinas de asedio es especialmente intimidante. Cuando el primer cañón queda preparado, los enemigos realizan una prueba de disparo. No apuntan aún a la ciudad, sino a un campo vacío, pero el estruendo del disparo, el chirrido de las cuerdas tensándose, el golpe seco de la palanca al liberarse, el silbido de la piedra al avanzar y el impacto contra el suelo, todos esos sonidos resuenan por la ciudad y hacen temblar a la población. Las rocas lanzadas por el trabuco son gigantescas, del tamaño de una cabeza humana o incluso mayores. Al caer, el terreno vibra, abriendo hoyos profundos hasta las rodillas. Los defensores imaginan lo que ocurriría si un proyectil de ese tipo impactara en una vivienda, una multitud o sobre ellos mismos. Un solo disparo puede derribar una muralla, destrozar un tejado o convertir a un hombre en una masa irreconocible. Los ingenieros enemigos trabajan a la vista de todos, sin ocultar nada. Desean que los sitiados observen cómo levantan sus torres de asedio, preparan las escaleras y afilan sus armas. Cada día trae un avance distinto. Hoy concluyen el segundo ariete, mañana inician la construcción de otro, y al día siguiente llegan refuerzos. La sensación de que el tiempo se les escapa y de que el enemigo se fortalece pesa tanto como el propio combate. Los rumores forman parte del arsenal de los sitiadores. Propagan historias de conquistas pasadas, de ciudades que sucumbieron en un solo día, de lo que les ocurre a los que resisten demasiado. Esos relatos se infiltran en la ciudad a través de desertores, espías o simplemente a gritos durante las negociaciones bajo bandera blanca. Dentro de la ciudad la tensión aumenta día tras día. La gente empieza a observarse unos a otros en busca de traición. Cualquier persona que hable con demasiada pasión sobre lo desesperado de la situación puede ser acusada de desmoralizar. Quien se muestre excesivamente optimista despierta sospechas de ocultar información. La guerra psicológica está surtiendo efecto. Al terminar la primera semana del asedio, un ambiente de miedo y abatimiento domina la ciudad. La gente camina cabizbaja, conversa en murmullos y se sobresalta ante cualquier estrépito. Los niños ya no juegan, las mujeres lloran, los hombres beben más de lo habitual, siempre que haya algo disponible. Incluso antes de que el asedio haya comenzado de verdad, ya ha causado estragos. Y sin embargo, lo peor aún no ha llegado. Aquí tienes el texto reescrito. La guerra psicológica no es más que el inicio. Las verdaderas dificultades comienzan cuando el hambre, las enfermedades y la desesperación empiezan a dominar a la población. Durante los primeros días del asedio, las tiendas siguen funcionando aunque con limitaciones. Los panaderos aún producen pan,
Los carniceros venden lo que queda de carne y los comerciantes de grano ofrecen sus mercancías a los precios habituales. Sin embargo, incluso entonces se percibe que los vendedores se vuelven más exigentes con quienes atienden, que las raciones se reducen y que los precios, pese a mantenerse oficialmente, empiezan a elevarse mediante recargos y tarifas provisionales. Las autoridades locales tratan de implementar un sistema de racionamiento. Aunque la intención es buena, esta medida resulta ser el primer paso hacia el desorden. Los funcionarios, sin experiencia previa en gestionar el abastecimiento de miles de personas completamente aisladas, descubren pronto que sus inventarios son incorrectos, que las reservas almacenadas son inferiores a lo calculado y que las necesidades reales de la población superan cualquier estimación. Las primeras semanas del bloqueo exponen una verdad brutal. La ciudad jamás fue autosuficiente. Dependía de un suministro constante de alimentos provenientes de los pueblos cercanos, de comerciantes que traían grano desde regiones lejanas y de pescadores que entregaban pescado fresco de ríos y lagos. Con todas estas fuentes cortadas, resulta evidente que sus propias reservas durarán mucho menos de lo previsto. Al concluir el primer mes, el pan se vuelve un artículo de lujo. Los panaderos pasan a usar una mezcla de grano y salvado. Luego solo salvado con corteza molida y paja. El sabor empeora y la textura se torna más vasta, pero la gente come lo que recibe y agradece tener algo. La alternativa es morir de hambre. Y en una ciudad sitiada, la inanición no es una incomodidad, sino una condena. La carne es de los primeros alimentos en desaparecer. El ganado dentro de la ciudad era escaso. La mayoría pastaba en los campos exteriores y ahora ha sido dispersado por el enemigo o sacrificado. Lo poco que permanece se consume enseguida. Primero caen los animales viejos o enfermos, después los jóvenes y fuertes, y finalmente incluso los caballos de tiro y los bueyes indispensables para mover los molinos y las forjas. Las frutas y verduras son las siguientes en agotarse. El otoño y el invierno ya dificultan el acceso a productos frescos incluso en tiempos tranquilos, y bajo asedio, los restos de la cosecha desaparecen con rapidez. Las personas comienzan a comer aquello que antes se consideraba alimento para animales: nabos, colinabos, remolachas forrajeras, pero aún esas raíces pobres en nutrientes se acaban pronto. La sal, que en tiempos normales parecía no tener fin, se convierte en un recurso valioso. Sin ella, no se puede conservar carne ni encurtir verduras. La gente raspa restos de sal incrustados en las paredes donde solía colgarse pescado en invierno. Intenta obtener sal de las cenizas de paja quemada e incluso hierve orina para recuperar aunque sea una pequeña cantidad de este mineral imprescindible. El agua potable se vuelve tan problemática como la comida. Los pozos están pensados para la población habitual, pero ahora la ciudad acoge también a refugiados de los pueblos vecinos y a soldados heridos. El consumo se duplica o incluso triplica. Además, a causa del hacinamiento y la falta de higiene, el agua de los pozos empieza a contaminarse. Algunos ciudadanos intentan excavar pozos nuevos, pero eso requeriría meses y el tiempo escasea. Otros recolectan agua de lluvia en barriles y recipientes, aunque las lluvias invernales son escasas, y lo poco que se junta se congela pronto o se convierte en un foco de infección. La gente empieza a beber líquidos que en circunstancias normales jamás consideraría aptos para consumo. La gente termina bebiendo agua turbia de charcos, nieve derretida e incluso orina diluida. El combustible para calentar las viviendas se transforma en un problema grave durante el invierno. La leña, que antes se obtenía de los bosques fuera de la ciudad, ya no puede recogerse. Los habitantes empiezan a desmontar cercas, derribar construcciones viejas y quemar mobiliario. Incluso la biblioteca de la iglesia, una de las pocas existentes, acaba convertida en fuente de combustible. Manuscritos que monjes copiaron durante años se arrojan al fuego para evitar que los niños mueran congelados. Una economía de trueque reemplaza rápidamente al uso de dinero. Las monedas de oro que un mes antes habrían alcanzado para comprar un caballo, ahora no sirven ni para adquirir un pedazo de pan rancio. La gente cambia ropa por comida, joyas por leña
y herramientas por la posibilidad de recibir un poco más de agua del pozo municipal. Incluso reliquias familiares que habían pasado de mano en mano entre generaciones se entregan a cambio de un puñado de avena o de una corteza de queso. Surge un mercado negro, pese a los esfuerzos de las autoridades por eliminarlo. Algunos esconden suministros y los venden a precios absurdos. Una rata puede costar una moneda de plata, un gato, una de oro. Circulan rumores de que ciertos comerciantes especialmente inescrupulosos venden carne humana disfrazada como carne de cerdo, pero nadie se atreve a comprobarlo. El racionamiento se endurece más y más. Al principio se distribuye una barra de pan por persona al día. Después, la mitad y finalmente solo un cuarto. Para finales del segundo mes, la ración diaria consiste en un trozo de pan del tamaño de la mano de un niño, una taza de gachas aguadas y, con suerte, un sorbo de cerveza diluida o vino en mal estado. Esto es claramente insuficiente para vivir con normalidad, especialmente para quienes realizan tareas duras como defender las murallas. El robo de alimentos se vuelve habitual. La gente hurta en almacenes públicos, en casas vecinas e incluso en iglesias donde se guardan las últimas provisiones destinadas a la comunión. Las penas por robar se vuelven cada vez más duras, desde azotes públicos hasta amputaciones de manos, pero el efecto es mínimo. Una persona hambrienta arriesga lo que sea por un bocado. Las diferencias sociales llegan a su punto más tenso. Los ricos que lograron abastecerse con antelación o poseen privilegios especiales continúan comiendo de manera relativamente normal, mientras los pobres mueren de hambre. La hostilidad mutua crece. Los pobres acusan a los ricos de avaricia. Los ricos culpan a los pobres de holgazanería y pillaje. Los niños son quienes más padecen. Sus cuerpos no soportan mucho tiempo sin alimento adecuado. Pierden peso con rapidez, enferman y mueren antes que los adultos. Muchas madres entregan su propia ración a sus hijos, quedando ellas en ayunas. Padres desesperados se ofrecen para trabajar en las zonas más peligrosas de las murallas con la esperanza de obtener comida extra para sus familias. Numerosos hogares se deshacen bajo la presión del hambre. Las personas dejan de poder cuidar de otros cuando su propia vida pende de un hilo. Al terminar el segundo mes del sitio, la hambruna domina la ciudad. Ya no se trata solo de una mala alimentación, sino de inanición total, un estado en el que el cuerpo empieza a devorarse a sí mismo, en el que la mente se nubla y la muerte por agotamiento se vuelve una amenaza real para miles de personas. Y esto es apenas el comienzo. A continuación llegarán las enfermedades, la desesperación y el colapso definitivo de todo lo que convierte a un grupo humano en una sociedad organizada. Al finalizar el segundo mes de encierro, la ciudad se transforma en un espacio ideal para la propagación de enfermedades. Miles de personas, incluyendo refugiados de los pueblos cercanos, se hacinan en un sitio preparado para albergar a muchos menos. Las viviendas están saturadas, entre 10 y 15 personas duermen en una sola habitación, muy juntas, respirando el mismo aire y compartiendo utensilios y mantas. Las condiciones higiénicas son desastrosas. Las letrinas, pensadas para la población habitual, no logran manejar la enorme demanda. Los pozos negros rebalsan, despidiendo un olor nauseabundo perceptible a varias calles. Las aguas residuales recorren las vías, se mezclan con la lluvia y se filtran hacia los pozos. El aire se vuelve tan denso y desagradable que es imposible acostumbrarse. La gente deja de lavarse. No hay agua suficiente ni siquiera para beber, mucho menos para mantener la higiene básica. La ropa se ensucia y se llena de piojos. Los cuerpos comienzan a cubrirse de llagas y erupciones. Los dientes, que en tiempos normales ya se cuidaban poco, ahora se pudren en la boca, provocando infecciones, abscesos y septicemia. Las mujeres no pueden mantener una higiene mínima durante la menstruación, lo que ocasiona inflamaciones e infecciones dolorosas. Los primeros casos de disentería se registran en la tercera semana del cerco. Al principio, solo 1 o 2 personas sufren dolor abdominal y diarrea con sangre. En circunstancias habituales, habrían sido aisladas y tratadas con infusiones y remedios herbales. Pero en pleno asedio no existe un lugar para separarlas. No hay medicinas y el hacinamiento facilita el contagio. La disentería se expande con rapidez aterradora. En el lapso de una semana, cientos caen enfermos.
Muchos permanecen postrados entre sus propios excrementos, incapaces de llegar a las letrinas que de todas formas están colapsadas. El hedor es insoportable. Los sanos intentan mantenerse apartados, pero en un espacio tan saturado es casi imposible. A la disentería se añade el tifus, transmitido por piojos y pulgas. En condiciones tan antihigiénicas, estos parásitos se multiplican de manera descontrolada. Cada habitante lleva encima cientos o miles de ellos. Los piojos recorren la ropa sin descanso y las pulgas saltan entre unas personas y otras, difundiendo la enfermedad más rápido que cualquier otro medio. El tifus se manifiesta con fiebre alta y un dolor de cabeza atroz. Los enfermos deliran, sufren alucinaciones y gritan de dolor. En la piel aparece una erupción de pequeñas manchas rojas que se oscurecen con el tiempo. Sin tratamiento, y no existe ninguno disponible, la mayoría muere en 1 o 2 semanas tras padecer terribles tormentos. El escorbuto surge por la ausencia de alimentos frescos. En la Edad Media se ignoraba la existencia de la vitamina C, pero se sabía que sin ciertos alimentos aparecía la llamada enfermedad del marinero. Los dientes se caían, las encías sangraban y se formaban hematomas y úlceras en la piel. En una ciudad sitiada donde nadie había probado comida fresca en meses, el escorbuto avanza sin freno. La mortalidad infantil alcanza cifras nunca vistas. Los niños, siempre más susceptibles a las enfermedades, ahora mueren por decenas cada semana. Sus cuerpos no resisten el hambre, la infección y el frío. Muchas madres encuentran a sus hijos muertos por la mañana después de una noche que no parecía distinta a las anteriores. El cementerio de la iglesia se llena de pequeñas tumbas. En la ciudad apenas hay médicos, y los pocos que existen poseen conocimientos muy rudimentarios para los estándares actuales. No comprenden el origen de las enfermedades infecciosas, ignoran la existencia de microbios y aplican tratamientos basados en sangrías, hierbas y plegarias. Sus métodos, además de ineficaces, suelen empeorar la situación. Las sangrías debilitan aún más a los pacientes y varias hierbas son tóxicas. Las medicinas se agotaron en el primer mes del sitio. Las provisiones de la botica municipal estaban pensadas para tiempos normales, no para una avalancha de enfermos. Tampoco quedan hierbas medicinales. Los campos donde podrían recolectarse están en manos del enemigo. La gente intenta curarse con lo que tiene a mano: corteza, ceniza e incluso orina. Los trastornos mentales se convierten en un problema tan grave como las dolencias físicas. El miedo constante, la pérdida de familiares y la malnutrición empujan a muchos a la locura. Algunos caen en una profunda depresión y simplemente se dejan morir. Otros se vuelven violentos, atacan a sus vecinos o los culpan de sus desgracias. Algunos más empiezan a escuchar voces, a tener visiones o a proclamar el inminente fin del mundo. Las mujeres sufren especialmente. Dar a luz durante el asedio es casi una sentencia de muerte tanto para la madre como para el bebé. No hay agua limpia para lavarse, ni sábanas pulcras, ni alimento apropiado para las madres lactantes. Las parteras que asistían partos en tiempos de paz están enfermas o han muerto. Las mujeres dan a luz en medio de la suciedad y sin asistencia, falleciendo con frecuencia por hemorragias o infecciones. La gestión de los cadáveres se vuelve otro desafío. En tiempos normales, los muertos se sepultaban en un cementerio fuera de las murallas, pero ahora es inaccesible. El pequeño cementerio de la iglesia se llena en poco tiempo. La población se ve obligada a enterrar cuerpos en patios, huertos e incluso bajo los suelos de las casas. Pero no hay espacio suficiente. Cavar en el suelo helado del invierno resulta casi imposible para quienes están débiles y hambrientos. Algunos cadáveres simplemente se apilan fuera de la ciudad, con la intención de enterrarlos más adelante. Estas montañas de cuerpos en descomposición se convierten en focos de infección, atrayendo ratas, cuervos y perros callejeros.
El olor a muerte se mezcla con el resto de los olores nauseabundos, creando un ambiente insoportable. Los enemigos, al tanto de la situación, a veces empeoran la crisis, arrojando por encima de los muros cadáveres de animales o incluso de personas. Estos cuerpos, muchas veces ya podridos, caen sobre calles, patios y tejados, propagando nuevas enfermedades y aumentando el terror de los habitantes. Al finalizar el tercer mes del asedio, la ciudad se ha transformado en una auténtica antesala del infierno. Las calles están tapizadas de suciedad y cuerpos sin vida. El aire está contaminado por el pestilente olor. Las personas parecen más espectros que seres humanos. Las enfermedades arrasan con la población con mayor rapidez de la que podrían lograrlo las armas del enemigo. Y esto aún no es el final. El invierno se aproxima, trayendo consigo nuevas calamidades. En el cuarto mes del asedio, la ciudad deja de funcionar como una sociedad en cualquier significado reconocible de la palabra. Lo que alguna vez fue una comunidad unida por intereses compartidos, costumbres y apoyo mutuo, se convierte en un conjunto de individuos desesperados que luchan por mantenerse con vida a cualquier costo. Los vínculos sociales que mantuvieron cohesionada a la población durante siglos se desmoronan por el hambre, el temor y la enfermedad. Las familias son las primeras en fracturarse. Los padres ya no pueden alimentar a sus hijos. Los hijos son incapaces de atender a sus padres enfermos. Los esposos abandonan a sus esposas y viceversa. Los hermanos se arrebatan comida entre ellos. Los ancianos, que en tiempos normales eran respetados y cuidados, ahora son vistos como bocas adicionales que alimentar, consumiendo provisiones valiosas sin aportar nada a la defensa de la ciudad. El abandono infantil se vuelve habitual. Los progenitores que apenas logran sobrevivir al hambre ya no pueden ocuparse de los bebés y niños pequeños. Se encuentran niños abandonados en las calles, en las iglesias o en las puertas de las casas ricas. Algunos mueren de frío y hambre, en cuestión de horas. Otros son acogidos por desconocidos, pero casi nunca por mucho tiempo. No hay suficientes recursos ni siquiera para los propios hijos. El sistema judicial colapsa por completo. Los funcionarios municipales, el alcalde, los jueces y los ancianos de los gremios están muertos, recluidos en sus hogares o dedicados al saqueo y al robo. Los guardias que debían mantener el orden han desertado, fallecido por enfermedad o se han integrado en bandas de ladrones. La ley deja de existir. Solo imperan la fuerza y la picardía. El robo deja de ser un delito y se convierte en un modo de vida. La gente hurta todo lo que pueda comerse, servir como combustible o intercambiarse por comida. Saquean viviendas, templos e incluso sepulturas con la esperanza de encontrar algo de valor. Los robos no los realizan únicamente los pobres desesperados, sino también ciudadanos antes respetables que jamás habían quebrantado la ley. Se forman bandas de manera espontánea alrededor de líderes fuertes o astutos. Estos grupos controlan sectores de la ciudad, cobran tributos a los habitantes y se enfrentan entre sí por territorio y recursos. Algunas bandas están compuestas por exsoldados o antiguos guardias que aún conservan armas y habilidades. Otras no son más que grupos desesperados armados con cuchillos, palos o piedras. La violencia se hace cotidiana. Se cometen asesinatos por un trozo de pan, un vaso de agua o una manta caliente. La gente mata no por odio o venganza, sino porque es la única forma de obtener lo necesario para seguir con vida. Los cuerpos en las calles ya no son solo víctimas de enfermedades, sino también de la brutalidad humana. Las mujeres se vuelven especialmente vulnerables. Sin la protección de la familia ni de la ley, se transforman en presas fáciles para violadores y traficantes de esclavos. Algunas se venden para conseguir comida, no por perversión, sino por la simple necesidad de sobrevivir un día más. Otras forman pequeños grupos para defenderse entre sí, pero estas alianzas casi nunca perduran en medio de la lucha constante por los recursos. El canibalismo deja de ser inimaginable. Al principio, solo se murmura como algo terrible pero posible. Luego circulan rumores de personas vistas cocinando carne humana. Después, esos rumores se confirman. La gente consume los restos de quienes murieron por enfermedad o inanición. Algunos incluso asesinan a los débiles y a los enfermos para alimentarse. La fe religiosa, que debía sostener a la población en tiempos adversos,
también termina destruida. Los sacerdotes perecen a causa de las mismas dolencias que afectan a todos. Los templos son saqueados por sus objetos valiosos y por las reservas que guardan. La población deja de orar o lo hace con rabia y desesperación, exigiendo respuestas a Dios y una ayuda que jamás llega. Algunos se vuelcan hacia rituales paganos o cultos oscuros, confiando en que esas fuerzas sean más propicias. Los niños que logran sobrevivir se transforman en pequeños salvajes. Forman grupos, viven escondidos bajo las colinas, roban y pelean con adultos por un poco de alimento. Muchos pierden la capacidad de hablar, no por impedimentos físicos, sino por el trauma psicológico. Se expresan mediante señas y sonidos inarticulados como criaturas salvajes. La cultura y la educación se desvanecen por completo. Las escuelas cierran, los maestros mueren o luchan por mantenerse con vida. Los libros se queman para dar calor. Las obras de arte se cambian por comida o son destruidas durante los saqueos. Los oficios desaparecen. ¿Para qué aprender a tejer o forjar metal si la única habilidad útil es hallar comida y no perecer? El dinero deja de tener valor. Las monedas de oro que antes bastaban para comprar un caballo ya no equivalen ni a un pedazo de pan reseco. Incluso el trueque se derrumba, porque no queda nada para intercambiar excepto lo indispensable para seguir vivo. La gente simplemente toma lo que puede por la fuerza y defiende lo poco que posee con cualquier medio. La higiene y la medicina retroceden a etapas primitivas. La gente deja de lavarse, de limpiar su ropa o de asear sus viviendas. Las enfermedades se afrontan con supersticiones o remedios caseros que suelen causar más daño que beneficio. Las heridas sanan solas o desembocan en la muerte por infección. Los dientes se rodean y caen, pero el dolor se acepta como parte inevitable de la vida. La moral se vuelve un lujo imposible. Cada persona hace lo necesario para sobrevivir sin pensar en lo correcto o lo incorrecto. Asesinatos, robos, traiciones, canibalismo, todo se convierte en herramientas para seguir respirando un día más. Al llegar el cuarto mes del asedio, solo queda el nombre de la ciudad. Las construcciones siguen en pie, las murallas aún aguantan, pero la comunidad humana dentro de ellas ha desaparecido. Lo que sucede tras esos muros ya no es civilización. Es un retorno al estado animal donde la única norma es que sobreviva el más fuerte. Y durante todo este tiempo, los enemigos esperan pacientemente al otro lado. Saben que la ciudad se destruye a sí misma más rápido que cualquier máquina de asedio. Pueden permitirse aguardar un poco más, hasta que de los defensores solo queden esqueletos con armadura. El final no llega como los habitantes imaginaban. Se preparaban para una última resistencia heroica, para un asalto final, para morir con la espada en la mano defendiendo su hogar. Pero el fin llega de forma silenciosa, a través de la traición, el agotamiento y la total decadencia moral de los que aún viven. Las murallas permanecen firmes. La piedra ha soportado trabuquetes y torres de asedio. Las puertas continúan cerradas. Los grandes portones de roble, reforzados con hierro, resistieron los embates del ariete. Pero quienes deberían defenderlas ya no tienen fuerzas para hacerlo. 5 meses de hambre, enfermedad y desesperanza han acabado con ellos. El asedio ha conseguido lo que las espadas enemigas jamás lograron. La guarnición, que en su momento contaba con 200 soldados profesionales y 400 milicianos, se ha reducido a unas pocas docenas de hombres agotados. El resto ha muerto por las enfermedades, ha desertado, se ha pasado al enemigo o permanece tirado en sus casas demasiado débil para levantarse. Los pocos que aún se mantienen sobre las murallas parecen sombras, no guerreros, tan flacos que se les marcan los huesos, tiritando por el frío y la fiebre, casi incapaces de sostener sus armas. La traición se vuelve ineludible. El capitán de la guardia, un hombre que juró defender la ciudad hasta el final, se reúne en secreto con mensajeros del enemigo. No actúa por cobardía ni por maldad, sino porque entiende que seguir luchando es absurdo. La ciudad está perdida, su gente muere cada día, y la única elección posible es entre una muerte veloz o una lenta agonía. Las conversaciones se realizan a escondidas, durante la noche, en una iglesia derruida situada cerca de las murallas.
El capitán propone abrir las puertas a cambio de garantías para los habitantes que aún quedan con vida. Los enemigos aceptan. No quieren más muertos. Los supervivientes pueden servir como esclavos o mano de obra. El acuerdo se sella con un apretón de manos entre hombres que conocen mejor la realidad de la guerra que los ideales románticos del honor. En la noche acordada, el capitán y unos cuantos seguidores descienden hasta la entrada principal. La guardia está compuesta por 2 soldados enfermos, casi incapaces de sostenerse. Son convencidos fácilmente de abandonar su puesto, no mediante la fuerza, sino con promesas de comida y seguridad. Se van sin protestar, demasiado exhaustos para cuestionar nada. Los enormes cerrojos se retiran con un chirrido metálico que retumba como un trueno en la quietud nocturna. Pero nadie en la ciudad reacciona. Los pocos que aún respiran y están conscientes están demasiado ocupados intentando sobrevivir como para prestar atención a ruidos extraños. Las puertas se abren lentamente permitiendo que alguien entre por primera vez en 5 meses. Los enemigos avanzan en pequeños grupos, con cautela, esperando una emboscada o una trampa. Pero no hay emboscada. Las calles están vacías, salvo por cadáveres y perros abandonados. Las casas permanecen cerradas, las ventanas cubiertas con tablas o trapos. En algunos edificios se oyen gemidos, pero nadie sale a enfrentar a los invasores. El primer destacamento enemigo se dirige al castillo, antiguo último bastión de la resistencia. Pero el castillo está igualmente desierto. El señor murió de fiebre un mes atrás. Su familia escapó o pereció. Los sirvientes desertaron. Las enormes puertas del castillo están abiertas. Nadie quedó para cerrarlas. Los invasores entran y solo encuentran salones vacíos, habitaciones saqueadas y unos cuantos cadáveres vestidos con lujo. No hay resistencia alguna. Los habitantes se ocultan, demasiado enfermos para pelear o incapaces de comprender lo que ocurre. Algunos incluso salen creyendo que los recién llegados vienen a liberarlos del hambre y la enfermedad. La ilusión dura poco. El saqueo inicia de inmediato. Aunque no queda mucho por robar, los propios ciudadanos ya habían registrado la ciudad en busca de alimento y leña. Los invasores solo encuentran basura, muertos y enfermos, pero investigan de todos modos. El oro y la plata podrían estar escondidos. Rebuscan en sótanos, patios y jardines. Los asesinatos se producen de forma aislada. Algunos caen víctimas de soldados borrachos, otros por intentar proteger a sus familias o propiedades, y otros simplemente por puro sadismo o aburrimiento. Muchos no mueren durante el saqueo, morirán días después por hambre o enfermedad. Las mujeres son violadas, aunque incluso esto ocurre sin demasiado interés. La mayoría está enferma, demacrada, cubierta de llagas. Los conquistadores saben que encontrarán mujeres sanas en otros lugares. Los incendios estallan por velas volcadas, brasas descuidadas o pirómanos aburridos. El fuego se extiende con rapidez por las casas de madera seca. Pronto, la mitad de la ciudad arde. Columnas de humo negro se alzan hacia el cielo, visibles a kilómetros. Algunos habitantes intentan escapar, pero no hay ruta posible. El enemigo controla todas las salidas, y los alrededores están vigilados. Los que huyen son capturados, saqueados o asesinados. Los que permanecen dentro mueren por el fuego, por el humo o por manos enemigas. Al amanecer, solo quedan ruinas humeantes. Las murallas todavía resisten, la piedra no arde, pero el interior ha quedado reducido a cenizas. Los invasores recogen lo poco que vale la pena, armas, armaduras, y se preparan para marcharse. La ciudad ya no les sirve para nada. Los supervivientes se cuentan apenas por decenas, de entre los miles que vivían allí antes del asedio. Son esclavizados o abandonados, según su estado y su utilidad. La mayoría morirá de camino por enfermedad o agotamiento. El asedio ha concluido. La ciudad ha caído. Pero no fue una victoria en el sentido habitual del término. Más bien una agonía lenta, extendida durante 5 meses. Los enemigos no atacaron las murallas ni se enfrentaron a los valientes defensores. Únicamente aguardaron a que la ciudad se consumiera por sí misma y después entraron a saquear lo que aún quedaba en pie.
El destino de esta ciudad no concluye con una muerte gloriosa, sino con una desaparición silenciosa. En pocos años, el sendero que alguna vez condujo a sus puertas estará cubierto de vegetación. Los comerciantes evitarán este sitio, relatando historias de espectros y maldiciones. Y lo que antes fue una urbe próspera, con una historia rica y tradiciones orgullosas, terminará siendo solo un montón de rocas cubiertas de hiedra y borradas por el paso del tiempo. Cuando el humo se esfume y los últimos ecos del combate se apaguen, todo lo que quedará de la antigua ciudad serán las piedras ennegrecidas de sus murallas y un cúmulo de cenizas donde alguna vez se levantaron hogares. El viento recorre las calles desiertas, murmurando restos de documentos quemados y arrastrando las cenizas de quienes alguna vez creyeron que estas murallas eran imposibles de atravesar. La naturaleza ya inicia su lento proceso de reclamar la tierra. La hierba surge entre las grietas del pavimento, la hiedra trepa por los restos de las torres y aves y pequeños animales encuentran refugio en las viviendas derruidas. Pero la historia de esta ciudad no es excepcional. A lo largo de la Europa medieval, tragedias parecidas ocurrieron cientos, incluso miles de veces. Carcasona, Albi, Béziers, durante la Cruzada Albigense, muchas ciudades y castillos durante la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, ciudades alemanas en medio de las interminables guerras internas del Sacro Imperio Romano Germánico. Cada asedio dejó la misma marca: casas incendiadas, murallas destruidas y, sobre todo, personas quebradas, que habían vivido experiencias que nadie debería soportar. Tu ciudad es solo una gota dentro del vasto océano de sufrimiento generado por la guerra de asedio medieval. La historia ha preservado innumerables relatos de estas desgracias, todos repitiendo el mismo patrón brutal: esperanza, desesperación, hambre, enfermedad, traición y el derrumbe final. El asedio de Carcasona, en 1209, durante la cruzada contra los albigenses, fue uno de los episodios más feroces de la guerra religiosa. La ciudad resistió únicamente 2 semanas, pero ese breve tiempo demostró lo que podía ocurrir cuando el fanatismo se mezclaba con el poderío militar. El prelado papal Arnaud Amalik, al ser consultado sobre cómo diferenciar a los herejes de los fieles católicos durante la toma de una ciudad, dio una respuesta que se volvió célebre: matadlos a todos, Dios sabrá reconocer a los suyos. 7,000 habitantes fueron asesinados sin distinción: hombres, mujeres, niños, clérigos y artesanos. El asedio de Crema, en el norte de Italia, entre 1159 y 1160, se prolongó durante 7 meses y llegó a considerarse un ejemplo de crueldad incluso para los estándares medievales. El emperador Federico Barbarroja empleó métodos de terror psicológico. A los habitantes capturados se les ataba a las máquinas de asedio para usarlos como escudos humanos durante los ataques contra las murallas. Los defensores actuaron de la misma manera, atando a los soldados imperiales capturados a sus propias máquinas. El asedio se transformó en una competencia de brutalidad, donde ambos bandos buscaban superar al otro en creatividad despiadada. Ni siquiera las ciudades más importantes quedaron a salvo de los horrores del sitio. Constantinopla, la urbe más importante de la cristiandad, cayó en 1204 después de un asedio por parte de los cruzados de la Cuarta Cruzada. Fue una de las mayores catástrofes de historia bizantina. La ciudad, que durante siglos había sido un bastión cristiano en Oriente, fue saqueada por aquellos que se suponía debían proteger la fe. El sitio de Constantinopla comenzó como un malentendido y terminó convertido en tragedia. Los cruzados tenían como destino Tierra Santa, pero las deudas con los venecianos los obligaron primero a ayudar a reinstalar a un emperador bizantino depuesto. Cuando la situación se complicó, los caballeros occidentales decidieron simplemente tomar la ciudad por la fuerza. El asedio, que duró 2 meses, convirtió Constantinopla en un infierno. La enorme ciudad, con varios cientos de miles de habitantes, quedó aislada de todo suministro. En pocas semanas la población comenzó a morir de hambre. Se abrieron los almacenes imperiales y su contenido fue repartido entre la gente. Pero esto se agotó pronto.
Los habitantes empezaron a comer ratas, gatos, perros, cuero e incluso hierba. Cuando la ciudad cayó el 12 de abril de 1204, se inició un saqueo de 3 días, considerado por los cronistas como uno de los más salvajes de la historia. Los cruzados y los venecianos no solo saquearon palacios y residencias de los acaudalados, sino también templos, monasterios e incluso la propia Santa Sofía. Miles de obras artísticas, manuscritos y reliquias de valor incalculable fueron destruidos o transportados a Occidente. La Biblioteca de Constantinopla, una de las mayores colecciones de textos antiguos y bizantinos, fue especialmente golpeada. Miles de manuscritos, muchos de ellos ejemplares únicos de autores clásicos, fueron quemados por los cruzados, ya sea por considerarlos escritos heréticos o simplemente para utilizarlos como combustible. La desaparición de estos textos constituyó una pérdida irreparable para toda la humanidad. La población de Constantinopla cayó de 400.000 a 50.000. El resto fue asesinado, vendido como esclavo o huyó hacia otras regiones. La gran ciudad terminó convertida en un cascarón semivacío que necesitó décadas para ser reconstruido. Incluso el célebre sitio de Orleans, durante la Guerra de los 100 Años, que culminó en una victoria francesa y dio fama a Juana de Arco, supuso una calamidad para quienes vivían allí. El asedio de 7 meses, desde octubre de 1428 hasta mayo de 1429, transformó a una de las ciudades más prósperas de Francia en una fortaleza devastada por la inanición. Las fuerzas inglesas aplicaron una estrategia de cerco absoluto, rodeando el lugar con una cadena de fortificaciones y bloqueando por completo todas las rutas de abastecimiento. Para la primavera de 1429, una hambruna generalizada había estallado. La población se alimentaba de gatos, perros, ratas e incluso corteza de árbol. La mortalidad infantil alcanzó niveles terribles. Las enfermedades se propagaron con velocidad alarmante. Incluso tras levantarse el sitio y lograrse la victoria francesa, la ciudad tardó mucho en recuperarse. Su población se redujo a la mitad, numerosos barrios quedaron destruidos y el comercio quedó paralizado. Orleans tardó años en volver a ser un centro próspero. Todos estos episodios históricos muestran el mismo patrón. Un asedio medieval no era solo una maniobra bélica, sino un desastre que afectaba cada aspecto de la vida humana. No solo arrasaba construcciones y defensas, sino también vínculos sociales, normas éticas y la base misma de la vida civilizada. Con el paso del tiempo, las técnicas de asedio se hicieron más complejas y letales. Mientras que al inicio de la Edad Media, los sitiadores dependían sobre todo del hambre y de máquinas rudimentarias, hacia el final de aquel periodo, aparecieron tecnologías capaces de poner en riesgo cualquier fortaleza. Los trabuquetes de los siglos X y XI representaron la cúspide de la ingeniería mecánica de su tiempo. Los más enormes, construidos por ingenieros expertos en cortes reales e imperiales, podían arrojar proyectiles de piedra de hasta 200 kilos a distancias de 400 metros. El estruendo de su disparo podía escucharse a varios kilómetros y un solo impacto era capaz de abrir brechas en los muros más robustos. Pero no solo se lanzaban rocas, las catapultas arrojaban barriles de brea o resina ardiente que convertían las estructuras de madera en auténticas hogueras. También se proyectaban cadáveres de animales infectados con peste u otras enfermedades, empleando armas biológicas siglos antes de comprenderse cómo funcionaba el contagio. Especialmente cruel era la costumbre de lanzar las cabezas decapitadas de prisioneros o habitantes de aldeas conquistadas. Estos siniestros proyectiles buscaban quebrar la moral defensiva, recordándoles a los sitiados lo que les esperaba si persistían en resistir. En ocasiones se ataban mensajes a estas cabezas,
exigiendo la rendición o lanzando amenazas. La minería se convirtió en un arte en manos de zapadores expertos. Se excavaban túneles bajo las murallas con una precisión casi matemática. Los ingenieros calculaban el ángulo, la profundidad y la cantidad de vigas necesarias para sostener el túnel hasta su colapso. Una vez preparado, se llenaba de materiales combustibles, paja, ramas, resina, y se prendía fuego. Al quemarse los soportes de madera, el túnel cedía y con él la sección de muralla situada encima, creando una brecha por la que entraban las tropas de asalto. Los defensores intentaban contrarrestar estos túneles construyendo contratúneles. Cavaban hasta encontrar los pasadizos enemigos y entablaban combates subterráneos. Estos enfrentamientos en túneles estrechos, iluminados solo con antorchas, eran especialmente feroces. Se luchaba con cuchillos, dagas y hasta picos y palas. A veces los defensores inundaban los túneles enemigos si había un río cercano, desviaban un manantial o llenaban los pasadizos con humo de azufre ardiente, asfixiando a los zapadores. Pero en la mayoría de los casos, los túneles tenían éxito, sobre todo si los sitiadores disponían de tiempo y recursos suficientes. Con la llegada de la pólvora en el siglo XIV, la guerra de asedio cambió por completo. Los primeros cañones eran toscos e inestables. Con frecuencia explotaban, matando a sus propios artilleros. Eran poco precisos y se recargaban lentamente. Sin embargo, incluso estas armas rudimentarias transformaron el arte del asedio. Las murallas de piedra, consideradas inexpugnables durante siglos, se revelaron ineficaces frente a las balas de cañón. Bastaban unos cuantos impactos bien dirigidos para derribar muros enormes. Las torres altas, antes una ventaja defensiva, se convirtieron en objetivos fáciles para la artillería. En el siglo XV surgieron cañones gigantes capaces de perforar cualquier fortificación. El famoso cañón del zar del sultán otomano Mehmed II, utilizado durante el asedio de Constantinopla en 1453, pesaba 18 toneladas y disparaba proyectiles de piedra de media tonelada. Su estruendo podía oírse a 15 kilómetros. Pero los avances tecnológicos no redujeron la brutalidad de los asedios contra la población civil. Al contrario, las armas más poderosas permitieron destruir ciudades con mayor rapidez y de forma mucho más completa. Los bombardeos de la artillería dejaron barrios enteros convertidos en ruinas, sepultando a cientos de personas bajo los escombros. Para los pocos que lograron sobrevivir a los asedios medievales, el dolor físico representó solo una parte del desastre. Las secuelas psicológicas eran aún más hondas y tardaban mucho más en curarse. Quienes habían resistido meses de hambre, enfermedades y sufrimiento continuo, quedaban marcados por un miedo a la muerte que rara vez desaparecía del todo. Las crónicas medievales abundan en relatos de personas que, tras un asedio, se volvían irreconocibles, calladas, asustadizas, incapaces de retomar una vida normal. Se sobresaltaban con cualquier ruido fuerte, evitaban dormir bajo un techo y almacenaban comida aun cuando ya no había riesgo de hambruna. Muchos sobrevivientes perdieron la capacidad de confiar en los demás. Habían visto a vecinos robarse entre ellos, a padres abandonar a sus hijos y amigos traicionarse por un trozo de pan. Tales experiencias destruyeron su fe en la bondad humana y los volvieron desconfiados y cínicos. Los niños que lograban sobrevivir rara vez escapaban sin cicatrices emocionales. Habían presenciado la muerte y la violencia en una etapa de la vida en la que deberían haber jugado o aprendido. Muchos crecieron incapaces de establecer vínculos afectivos, desarrollando comportamientos agresivos o, en el extremo opuesto, una pasividad absoluta. Incluso la fe religiosa que debería haber sido un refugio durante estos tiempos, a menudo se quebraba durante los asedios. La gente veía morir a inocentes, sufrir a los piadosos y prosperar a los crueles. Para muchos esto destruyó la creencia en la justicia divina. Otros, en cambio, se aferraron al fanatismo religioso,
interpretando su dolor como una prueba enviada por Dios o un castigo por los pecados. Algunos se retiraron a monasterios, se hicieron ermitaños y dedicaron el resto de sus vidas al arrepentimiento y la oración. Las ciudades que lograban resistir un asedio tardaban mucho en recuperar la normalidad. Aunque los edificios fueran reconstruidos y el comercio volviera a funcionar, persistía una sensación de tristeza y de temor. La población temía que la tragedia pudiera repetirse. Desconfiaban de los forasteros y evitaban hacer planes a largo plazo. Muchas urbes jamás recuperaron su antiguo esplendor. Se transformaron en pequeñas localidades provincianas, perdieron importancia con el tiempo y finalmente desaparecieron de los mapas. Los arqueólogos aún encuentran restos de ciudades medievales destruidas durante un asedio y que nunca fueron levantadas de nuevo. La violencia de los asedios obligó a los ingenieros militares a perfeccionar continuamente los métodos defensivos de ciudades y castillos. Cada innovación ofensiva generaba una nueva táctica defensiva, creando una constante competencia entre la ofensiva y la defensa. Los castillos de la Alta Edad Media eran estructuras relativamente simples, murallas elevadas, torres y fosos. Sin embargo, la experiencia acumulada reveló sus debilidades. Las murallas rectas y muy altas eran vulnerables a la minería y a los arietes. Las torres cuadradas tenían zonas ciegas donde los atacantes podían ocultarse. Hacia el siglo XII surgieron los castillos concéntricos, con múltiples líneas de defensa sucesivas. Incluso si el enemigo lograba derribar la primera muralla, aún debía enfrentar una segunda, más alta y mejor protegida. Estas alturas escalonadas permitían a los defensores disparar desde varios niveles a la vez. Las torres redondas sustituyeron a las cuadradas, ya que al no tener esquinas, evitaban que los enemigos se reunieran para atacar. Eran más resistentes y soportaban mejor los impactos de los arietes y de los trabuquetes. Las murallas adquirieron bases inclinadas para desviar proyectiles y dificultar el trabajo de los zapadores. Se desarrollaron complejos accesos con portones múltiples, puentes levadizos y trampas para los atacantes. Corredores estrechos obligaban a los asaltantes a avanzar por pasadizos mortales, donde podían ser abatidos por arqueros y ballesteros. También surgieron salidas ocultas que permitían incursiones sorpresa o evacuaciones de emergencia. Sin embargo, la mejora crucial fue el perfeccionamiento de los sistemas de almacenamiento y suministro de agua y alimentos. Los castillos empezaron a construirse con la intención de resistir asedios prolongados. Se excavaron pozos profundos para garantizar agua durante meses. Se levantaron enormes almacenes subterráneos destinados a guardar grano, sal y otras provisiones. Algunos castillos incluso contaban con túneles secretos que conectaban con depósitos externos o con otras fortalezas, lo que permitía introducir suministros aún en un cerco total, o evacuar a la población si la caída era inevitable. Con la llegada de la artillería basada en la pólvora, las fortificaciones cambiaron radicalmente. Las murallas altas se volvieron blancos demasiado fáciles para los cañones, por lo que empezaron a construirse más bajas y macizas. Surgieron los bastiones, estructuras salientes que permitían atacar a los invasores desde los laterales. Las fortalezas en forma de estrella, propias de los siglos XV y XVI, representaron el punto culminante del diseño defensivo. Sus complejas formas geométricas estaban pensadas para que cada sección pudiera ser protegida por el fuego cruzado de otras zonas de la muralla, impidiendo que los atacantes encontraran rincones seguros. Aún así, ninguna innovación resolvió la mayor dificultad de un asedio: asegurar agua y comida durante un aislamiento total. Incluso las fortificaciones más sólidas caían si el sitio duraba lo suficiente como para agotar sus recursos. Los asedios medievales tuvieron repercusiones que se extendieron mucho más allá de las ciudades sitiadas. Interrumpieron rutas comerciales, generaron crisis económicas y modificaron la estructura demográfica de regiones enteras. Las rutas mercantiles que antes pasaban por las ciudades sitiadas tuvieron que desviarse, aumentando así el costo de los productos y complicando el intercambio comercial. Ferias y mercados fueron trasladados a otros lugares, alterando de forma duradera la economía local.
Los artesanos que escaparon de las ciudades asediadas se establecieron en nuevas zonas, llevando consigo sus conocimientos y técnicas. Esto provocó que algunos centros productivos entraran en decadencia, mientras que otros adquirieran un nuevo auge. La agricultura también sufrió gravemente. Los ejércitos arrasaban cultivos, robaban ganado e incendiaban aldeas. Los campesinos huían a zonas boscosas o remotas, dejando los campos sin cultivar, lo que causaba malas cosechas y hambrunas en regiones enteras. Las pérdidas humanas causadas por los asedios fueron inmensas. Las urbes no solo vieron morir a quienes perecieron durante el ataque, sino también a aquellos que sucumbieron al hambre y a las enfermedades. Fueron vendidos como esclavos o escaparon a otros lugares. La recuperación demográfica tomó décadas y en ocasiones las ciudades jamás volvieron a alcanzar su población original. La organización social también se transformó a raíz de los asedios. Los nobles perdieron castillos y dominios, los comerciantes prósperos se arruinaron y los gremios artesanales se desmoronaron. Su lugar fue ocupado por personas nuevas, con frecuencia de las capas más humildes, que supieron sacar provecho del caos bélico. Las mujeres que quedaban viudas durante el asedio solían encontrarse en una situación desesperada. En una sociedad donde los derechos femeninos eran extremadamente escasos, las madres sin esposo solo podían apoyarse en la caridad de sus parientes o de la iglesia. Muchas terminaron obligadas a mendigar o ejercer la prostitución. Los huérfanos constituían un problema especialmente grave. Las iglesias y monasterios intentaron hacerse cargo de ellos, pero los recursos no alcanzaban. Numerosos niños acabaron convertidos en vagabundos, mendigos o integrados en bandas de delincuentes. Algunos fueron vendidos como esclavos o entregados como aprendices bajo contratos de servidumbre. Los asedios también dejaron huella en la evolución del derecho y de las estructuras políticas. La necesidad de coordinar la defensa urbana impulsó el fortalecimiento del papel de los consejos municipales y debilitó la autoridad de los señores feudales. Las ciudades reclamaron mayor autonomía, el derecho a mantener sus propias milicias y la posibilidad de establecer alianzas por cuenta propia. En ciertos casos, resistir con éxito un asedio sirvió como base para la independencia de la ciudad. Aquellas que lograron defenderse sin apoyo feudal usaron este éxito como argumento para respaldar su derecho al autogobierno. Los horrores de los asedios medievales quedaron profundamente grabados en la memoria colectiva europea. Se manifestaron en la literatura, el arte y el folclore, influyendo en las ideas sobre la guerra, el heroísmo y la naturaleza humana. Las crónicas medievales están llenas de relatos de asedios, a menudo minuciosos y cargados de emoción. Los cronistas no se limitaron a enumerar hechos, detallaron el sufrimiento humano, los actos heroicos, las traiciones, los milagros y los presagios. Estos escritos no solo sirvieron como fuentes históricas, sino también como enseñanzas morales. Los romances caballerescos incluían episodios de asedios, aunque de forma idealizada. En ellos, los asedios aparecían como escenarios para hazañas de caballeros nobles, historias de amor y muestras de virtud. Los auténticos horrores del hambre, la enfermedad y la degradación social quedaban omitidos o apenas mencionados. La literatura religiosa interpretaba los asedios como pruebas enviadas por lo divino o castigos por los pecados. La defensa exitosa se atribuía a la intervención divina, el caer de una ciudad, a las faltas de sus habitantes. Estas visiones dieron forma a la mentalidad religiosa medieval. Los relatos y cantos populares conservaron la memoria de asedios concretos, normalmente con fuertes distorsiones. Los hechos reales se transformaron en leyendas de héroes y villanos, rescates milagrosos y terribles maldiciones. Estas obras folclóricas se transmitieron durante generaciones, preservando una memoria emocional del pasado. Las artes visuales también se hicieron eco del tema. Miniaturas, frescos y tallas en piedra, todas ellas mostraban escenas de asaltos. A menudo tenían un propósito moralizante, representando el triunfo del bien o el castigo de los malvados. Particularmente frecuentes eran las imágenes de asedios bíblicos, la toma de Jericó por Josué, la caída de Jerusalén ante los babilonios y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estos temas permitían abordar acciones militares dentro de un marco religioso, otorgándoles una justificación moral.
El arte secular también trató los asedios. Los frescos en palacios y castillos mostraban victorias de gobernantes, incluyendo la captura de fortalezas enemigas. Estas obras tenían un fin propagandístico, exaltando los éxitos militares de quienes las encargaban. Incluso la arquitectura de castillos y murallas urbanas era una forma de arte basada en la experiencia del asedio. Cada elemento, las torres, la ubicación de las puertas, procedía de siglos de ensayo y adaptación defensiva. Con el paso del tiempo, el tema de los asedios medievales siguió influyendo en la cultura. Los románticos del siglo XIX idealizaron la Edad Media y representaron los asedios como aventuras épicas. Las novelas históricas de Walter Scott, Alexander Dumas y otros autores influyeron enormemente en la visión popular de la guerra medieval. El siglo XX trajo una perspectiva más realista. Los historiadores empezaron a estudiar no solo lo militar, sino también los efectos sociales, económicos y psicológicos. Surgieron estudios sobre el papel de la mujer en ciudades sitiadas, la mortalidad infantil y la difusión de enfermedades. En la cultura popular contemporánea, películas, libros y videojuegos, el tema sigue presente, aunque a menudo se lo romantiza o exagera, sin capturar su verdadera brutalidad y tragedia. Hoy, en un mundo de armas modernas, leyes internacionales y ayuda humanitaria, los asedios medievales parecen algo lejano y bárbaro. Pero sus enseñanzas siguen siendo vigentes. Los asedios muestran la vulnerabilidad de la civilización. Bastan unos meses de aislamiento y penurias para transformar una sociedad organizada en un conjunto de individuos desesperados que luchan por sobrevivir. Las normas sociales, los principios morales y las instituciones legales pueden desplomarse bajo la presión del hambre y el temor. Los asedios modernos, Leningrado en la Segunda Guerra Mundial, Sarajevo en los años 90, el bloqueo de Gaza, demuestran que los fundamentos de la guerra de asedio siguen intactos. El objetivo continúa siendo el mismo: quebrar la voluntad del enemigo sometiendo a su población al sufrimiento. La tecnología ha cambiado, pero la naturaleza humana permanece idéntica. Las personas pueden realizar actos de enorme sacrificio o de crueldad extrema. El hambre continúa empujando acciones impensables en tiempos normales. El derecho internacional humanitario busca reducir el sufrimiento civil, pero solo es efectivo cuando las partes deciden acatarlo. La historia demuestra que en momentos decisivos, las restricciones legales y morales suelen ser ignoradas. Los asedios medievales también subrayan la relevancia de contar con instituciones sociales sólidas. Las ciudades con fuertes tradiciones de cooperación, distribución justa de recursos y decisiones colectivas soportaron mejor la presión del asedio. Las sociedades marcadas por el egoísmo y la desigualdad cedieron con mayor rapidez. Esta es una advertencia para el mundo contemporáneo, donde aumenta la desigualdad, los vínculos comunitarios se debilitan y la solidaridad se deteriora. En momentos críticos, ya sea una pandemia, un desastre natural o una crisis financiera, la sociedad requiere instituciones firmes y tradiciones de apoyo mutuo. El estudio de los asedios medievales también evidencia la relevancia de contar con información fiable. En las ciudades sitiadas, los rumores y la desinformación podían causar daños comparables a los provocados por los proyectiles enemigos. El miedo generado por noticias falsas podía llevar a una rendición anticipada o a decisiones impulsivas que empeoraban la situación de los defensores. En nuestra época dominada por la guerra informativa, las noticias manipuladas y la propaganda, esta enseñanza resulta especialmente importante. La capacidad de la población para evaluar críticamente lo que recibe, confiar en fuentes confiables y distinguir hechos de rumores, se vuelve un asunto esencial para la supervivencia de cualquier civilización. Por último, los asedios medievales nos recuerdan el valor de la paz. La guerra no es un pasatiempo, ni una aventura romántica, ni un método válido para resolver disputas. Es una desgracia que genera dolor, sobre todo entre la población civil. Niños, mujeres, ancianos y enfermos son quienes más padecen, a pesar de ser los menos responsables del conflicto. En un mundo donde los dirigentes hablan con ligereza sobre la guerra, donde la propaganda nacionalista enaltece el poderío militar y donde los presupuestos armamentistas crecen con mayor rapidez que el gasto social, el recuerdo de los asedios medievales debería funcionar como una advertencia.
debe recordarnos que el verdadero costo de una guerra no se mide en territorios ni en victorias diplomáticas, sino en sufrimiento humano. Amigos míos, llegamos al final de esta extensa y oscura narración sobre por qué ustedes difícilmente habrían sobrevivido a un asedio medieval. Hemos recorrido el aterrador camino desde los primeros rumores del avance enemigo hasta la caída de las defensas de la ciudad y el derrumbe de todo aquello que convierte a un grupo de personas en una comunidad civilizada. Esta historia no pretende ser entretenimiento ni un intento de infundir miedo mediante escenas del pasado. Es un recordatorio del largo y difícil trayecto que la humanidad ha seguido para construir la civilización moderna. Derechos humanos, leyes internacionales, sistemas de bienestar, medicina, seguridad alimentaria, son avances que damos por sentado, aunque en realidad son el fruto de siglos de experiencia y lucha. Los asedios medievales muestran la naturaleza humana en todas sus contradicciones, nuestra capacidad para el heroísmo y la traición, el sacrificio y la crueldad, la solidaridad y el egoísmo. Todo eso existe de algún modo dentro de cada uno de nosotros. La civilización es una delgada capa de cultura y moral que puede fracturarse cuando las circunstancias extremas presionan demasiado. Pero esta historia también pone de relieve la notable capacidad de resistencia del ser humano, la fortaleza del espíritu humano. Incluso en los escenarios más extremos, las personas conservaron la capacidad de amar, de apoyarse y de confiar en un porvenir mejor. Las ciudades devastadas por los asedios fueron reconstruidas. Quienes sobrevivieron a los horrores de la guerra encontraron la energía necesaria para rehacer sus vidas. Al explorar el pasado, entendemos con mayor claridad el presente y podemos edificar el futuro con mayor sensatez. Cada tragedia histérica contiene una lección aplicable al hoy. Cada error cometido en épocas pasadas es una advertencia para quienes vendrán. Gracias por acompañarme en este difícil recorrido por una de las etapas más oscuras de la historia humana. Recuerden, el mundo en el que vivimos, con todas sus fallas y desafíos, es uno de los logros más grandes de nuestra civilización. Cuídenlo, defiéndanlo y no lo den por sentado. Hasta que volvamos a encontrarnos en la historia, queridos amigos. Que las enseñanzas del pasado nos vuelvan más sabios, no más cínicos, más humanos, no más insensibles. Y que nuestros hijos jamás tengan que conocer en carne propia lo que implica vivir en una ciudad sitiada.